Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de final sobre fenomenología del espíritu. Como ya hemos hablado, hemos trabajado ya parte de la introducción, hemos unilateralmente ignorado la introducción de la obra, el prólogo de la obra, y sí hemos atendido a la introducción. Hoy vamos a terminar entonces la introducción y especificar, ahora sí, entrando de lleno a las dos obras que hay, como ya habíamos quedado, como ya hemos discutido, ya esto lo conversamos en la clase presencial, en donde teníamos dos obras, la obra de la ciencia de la experiencia y la conciencia, que es la primera obra, y la segunda obra, que está alrededor de la primera también, una encima de la otra, una sobre la otra yuxtapuesta, que es la fenomenología del espíritu, en donde hay dos caminos distintos, el universal al particular y el particular al universal. Entonces, entendiendo esto, que ya lo habíamos conversado, ya lo habíamos discutido, entonces ahora vamos a entrar en esta primera obra, ahora sí, de manera más llena, más de llena. A ver, habíamos conversado en la ciencia, la experiencia y la conciencia. Ya todos sabemos que, porque ciencia, qué tipo de experiencia y qué tipo de conciencia, en qué sentido esta reflexividad se va a hacer, va a tener que dar cuenta de qué es la experiencia en sí misma a partir de la abstracción de la unilateralidad del yo. Es decir, toda experiencia intenta desde siempre atender a un presupuesto, a un prejuicio que además no puede ser visto, no es consciente de que el prejuicio que tiene, que es que todo conocimiento tiene que partir de una verdad y además tiene que sostenerse, tiene que fundarse en un yo. Es decir, toda esta ciencia, la experiencia y la conciencia en realidad, o mejor dicho, la experiencia de la conciencia en realidad es toda crítica del conocimiento, toda teoría del conocimiento, que efectivamente para Hegel en esta obra va a diluir. A partir de esta obra no se puede hablar más de una teoría del conocimiento, de una epistemología, de una teoría que suponga una verdad, que suponga que puede conseguir la verdad a partir de la abstracción del mundo, a partir de la historia, a partir de la abstracción de la historia, a partir de cómo las demás conciencias, cómo los demás cerebros, cómo los demás ánimos han conocido, han buscado la verdad, abstrayéndose de eso y que solo desde esta unilateralidad del yo va a conseguir, va a emprender un camino hacia la verdad. Como ya sabemos, este es el camino de la pseudo duda, pseudo desesperación, en donde no hay ninguna duda ni ninguna desesperación, porque de por sí siempre se te contaba con la verdad que ya sabía que siempre se parte. Entonces toda teoría del conocimiento parte de presuponer una verdad. Y este presupuesto es justamente, es una arbitrariedad, una contingencia. Y por lo tanto, esto funda una subjetividad extrema. Esta subjetividad extrema para Hegel es el peor enemigo para la verdad, porque justamente esta subjetividad extrema será esta subjetividad de no me puedo comprometer con el compromiso ontológico y cosas de estas absurdas que solo cabe en la cabeza de alguien que quiere partir del yo, de la arbitrariedad del yo, de alguien que tiene una subjetividad extrema a tal punto que quiere sostener en el yo una verdad, en el yo, en las sensaciones, en lo que a usted mejor le parezca. Esta conciencia natural, esta unilateralidad siempre va a sostener una subjetividad extrema, va a querer poner en el centro que la regla del universo sea el yo, sea la subjetividad. Y esto para Vico es la muestra de la ignorancia más crasa y más pura, más tosca, que está bien en el origen de la historia, pero no en un nivel, en una época moderna como la de Hegel. Entonces, en el fondo, la experiencia, la conciencia va a intentar hacer una experiencia de ella misma. ¿Y qué es esta experiencia? La historia de un fracaso. Es la narración de un fracaso continuado de la conciencia intentando adueñarse del contenido que tiene ella. El pensamiento, las imágenes, las creencias, las convicciones, todo lo que ella tiene. Y este adueñarse de ese contenido se le escurre siempre dentro de las manos.
porque siempre vas a presuponer una teoría de la verdad. Siempre para mantener el conocimiento desde un yo, desde una unilateralidad, desde esta arbitrariedad de la subjetividad, siempre estará presuponiendo una relación, siempre estará presuponiendo una verdad. Y sin esta verdad no podría articular estas relaciones. Entonces, efectivamente este camino de la ciencia, la experiencia y la conciencia, en donde la conciencia se va a aislar de todo, por eso es la experiencia de la conciencia, será la historia del fracaso, será el camino de la conciencia desde el yo a lo no conocido, desde lo más conocido para el yo hasta lo más extraño para el yo. Y como ya hemos dicho, es este escudriñar, este intentar proponer formas de conocer, formas de alcanzar la verdad universal, verdadera, eterna, inmutable, desde la inferioridad, desde la formalidad, del formalismo. La percepción, esto, aquello, el tiempo, el espacio, el aquí, el ahora, tratando de conseguir formas unilaterales que salen, que emergen desde esta arbitrariedad de la conciencia y que una vez más siempre caerá en un fracaso, siempre será el recorrido de un fracaso. Pero este fracaso, porque es una ciencia, ¿verdad? Si es una ciencia, una Wissenschaft de la experiencia de la conciencia, lo que vamos a empezar a ver es que la misma conciencia en ese recorrido de su fracaso va a generar entonces, va a emerger a partir de una proposición de esta es la verdad. Así se consigue la verdad, con esto y aquello. Pero inmediatamente conseguirá un fracaso precisamente porque va a presuponer una verdad y por lo tanto no puede alcanzar la verdad porque ya está presuponiendo una. Este fracaso va a emerger inmediatamente, inevitablemente, una nueva figura. Entonces, y es que esto es la negación determinada, es decir, que esta unilateralidad de la conciencia empieza a formar una serie de figuras, que estas figuras una se sigue de la otra. Esta sucesividad de figuras no es más que las diferentes proposiciones de cómo establecer la verdad desde el yo. O sea, una serie de configuraciones de cómo fracasa la conciencia, intentando alcanzar la verdad universal desde lo que no es universal. Entonces, esto en realidad lo que crea es una historia de la conciencia, un camino de la serie de configuraciones que configura a la conciencia para ser lo que ella es, aislada del mundo. Es decir, en realidad lo que viene a continuación, lo que trata, lo que versa esta ciencia de la experiencia de la conciencia no es más que la depuración de los fracasos de la conciencia cuando ella insiste, está empeñada que va a conseguir la verdad desde su arbitrariedad, desde su contingencia, desde su unilateralidad, sin ver entonces su presupuesto, sin ver los presupuestos que siempre está necesitando. Pero además, cada configuración que precede, que sucede, ¿no? Tiene en consideración la que le precede. Por lo tanto, la proposición uno es fracaso. La proposición 2 tiene la consideración del uno. No voy a intentar el camino uno porque ahí voy a fracasar. En el segundo voy a buscar otro. La proposición, entonces genera otra configuración y entonces un tercer intento fallido. Creo que eso es una canción. Bueno, pero tercer intento fallido. Pero el tercer intento fallido ya entiende, tiene la conciencia del segundo y del primero. Por lo tanto, cada vez que ella va produciendo proposiciones desde este presupuesto unilateral, desde esta subjetividad extrema que no va a conseguir ningún tipo de conocimiento porque está presuponiendo la verdad. Por cierto, además presupone una verdad, pero además presupone que el conocimiento es función, que el conocimiento se tiene y no se porta, es decir, hay una relación externa con el conocimiento, entonces siempre va a insistir, siempre va a tener este presupuesto que no va a permitir comprender la experiencia en su sentido firme, que en su sentido más lógico, en su sentido más esencial, ya lo veremos, sino más bien lo que va a intentar es despegarse de ella, aislarse justamente de lo que ella misma es. Entonces, esta crítica del conocimiento siempre va a producir la que le sucede va a tener en consideración la precedente, la antecedente. Leibniz, Locke, Hume,
todos ellos están tratando de hacer una ciencia, una experiencia de la conciencia, pero desde su interioridad. Lo que no puede darse cuenta es que cada uno está viendo lo que el otro había hecho y está determinando su trabajo a partir de lo que el otro, pero sin embargo, a partir de lo que otro había dicho, sin embargo, esta configuración ignora que efectivamente lo que está haciendo es depurando los fracasos y que en el fondo lo que ha generado es una genealogía precisamente, un camino precisamente de este fracaso, de este error. Lo que hace la ciencia, la experiencia y la conciencia entonces es precisamente tener conciencia de ese fracaso, de que ese camino que se ha trazado, de que ese camino de la serie de configuraciones es un movimiento dialéctico, en donde una negación determinada, en donde una figura determina la siguiente y la siguiente está determinada por la anterior. Este movimiento dialéctico lo que nos forma es una genealogía, es una cadena como el ADN, ¿verdad? En donde hay figuras, bloques, cada bloque va a estar determinado por el anterior y precisamente lo que se trata es ver la totalidad de este movimiento. Entonces aquí vemos cómo la conciencia, aislada de todo, buscando la verdad, desesperada por la verdad, pero por esta verdad que no se da cuenta que siempre está presuponiendo, entonces crea la conciencia, crea la percepción, crea el entendimiento y cada figura, cada forma en que la conciencia está conociendo ese trayecto, ese camino que está haciendo al andar, tratando de conocer la verdad, va generando figuras que la filosofía va conociendo. Ahí vemos la percepción, por ejemplo, aquel chiste, ¿no? Casi chiste ridículo del sofismo, en donde lo pone a uno a tratar de darle peso a la percepción. Y entonces aquel ejemplo famoso de ¿qué es el vino? ¿Es dulce o amargo? Para quien comió dulce antes, será amargo. Para quien comió algo salado, entonces será dulce. Entonces, ¿qué es el vino? Y entonces el sofista, poniendo la percepción como realidad, entonces, anteponiendo, presuponiendo que la percepción es verdad, entonces terminaba concluyendo ¿qué es la verdad? Lo que a mí me salga del forro. Mi arbitrariedad es relativa a lo que ya has comido antes. Entonces, la verdad, ¿cuál es el juicio? ¿El vino es amargo o es dulce? Dependiendo de la persona que lo comió. Entonces, en el fondo, lo que la conciencia está haciendo es un camino, cómo se le escurre la verdad, cómo presupone que la verdad es, pero además tratando de hacerlo a solas, tratando de hacerlo arbitrariamente, tratando de hacerlo de una manera natural. Entonces, en el fondo, esta experiencia, cuando la vemos en su dialecticidad, cuando la vemos en su movimiento dialéctico, que una determina a la otra, y que ese movimiento genera un camino, una serie de configuraciones, y entonces hacemos el movimiento dialéctico de participar de cada una de las series de configuraciones, vemos que la experiencia es una vivencia entonces, que marca a la conciencia, transformándola, ¿no? En ese sentido de metabolismo, porque acuña cada figura y cada figura ahora la mejora, la enriquece y la modifica. Y la modifica y no puede ser indiferente a la figura anterior que le precede y que le ha dado el ser que ella es, la propuesta que ella está haciendo. Entonces, de alguna manera, la ciencia de la experiencia de la conciencia es ver la totalidad de la serie de las configuraciones que hace que la conciencia deje de ser conciencia y llegue a espíritu. ¿Por qué? Porque la conciencia, en el sentido de Buxheim, ¿verdad? Es una cosa aislada, es una cosa que no quiere ver la totalidad de lo que ella es. Y entonces ella va a ser autoconciencia cuando se da cuenta de que ella es aquel movimiento que está haciendo y que ha creado algo que tiene una objetividad. El problema es que la conciencia insiste que ella es una cosa devaluada, paupérrima, que no puede producir una verdad o una objetividad y que el mundo es independiente de ella. Entonces que la realidad está fuera y ella está dentro y ella es una cosa que no tiene nada que ver con lo que está fuera y que ella es una porquería y que no sirve para nada, ¿verdad? Está deprimida la conciencia es emo. Entonces, la realidad es independiente del pensamiento. La realidad es independiente del pensamiento es un presupuesto exactamente
como que el conocimiento se porta, que el conocimiento es una función, es decir, saber tocar la guitarra, saber utilizar la computadora, saber utilizar este programa con que ustedes están escuchando. Entonces, efectivamente, estas presuposiciones que se aferran, que se empeñan a tratar de que el sujeto no se haga objeto, que no se reconozca en su obrar, en su praxis, es decir, en lo que produce como objeto y en lo que ella al producirlo se modifica. Y entonces, por lo tanto, praxis es poiesis en un sentido duro de la palabra. Entonces, que la verdad siempre tiene que estar antes de la experiencia. La verdad siempre es a priori y la experiencia lo que me hace es confirmar la verdad. Cuando yo insisto que así es como la naturaleza de la verdad, estoy insistiendo como la conciencia es. No quiero ver cómo se hacen las cosas, cómo otra conciencia ha transitado este camino y creo que la verdad solo la puedo conseguir desde, no sé, la interioridad del sujeto, desde la percepción como los sofistas y ahí los sofistas hacen desguace porque son muy hábiles con el hablar y el relativismo precisamente para en política hacer lo que les daba la gana. Entonces, en el fondo, la conciencia empieza cuando hacemos ciencia de la experiencia de la conciencia, es decir, cuando vemos la totalidad de la serie de las configuraciones, entonces ahora sí hay una autoconciencia. La conciencia se duplica. La conciencia se duplica y se duplica ¿en qué? En el producto. ¿Qué ocurre cuando el entendimiento, la conciencia produce la percepción y la percepción produce el entendimiento? La conciencia dice, bueno, yo creé unas leyes que ordenan el mundo, que el mundo tiene una cohesión, porque es que hablar de mundo es orden, mundo es ordo, ordo significa orden literalmente, ¿verdad? Y ese orden tiene una unidad, entonces la multiplicidad tiene una unidad y esa unidad procede del entendimiento, que le da cohesión a esa multiplicidad. Y esa cohesión, esa fuerza del entendimiento es lo que hace que que la conciencia pueda hablar del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese entendimiento se duplica en la medida que dice, como es emo, ¿verdad? Yo no puedo haber creado el orden del mundo, no, esto es imposible. El orden del mundo tiene que venir de cualquier otro origen menos el mío. Yo soy una cosa inferior, una porquería, y yo no voy a poder construir este orden. Entonces, la conciencia se duplica en la objetividad de las fuerzas que unen, que cohesionan el mundo y le dan una unidad, y las representaciones que tengo de esa cohesión, las leyes, el desarrollo inteligible de esas fuerzas que le dan cohesión al mundo. Entonces, en ese momento aparece la dialéctica, que es la autoconciencia, aparece la dialéctica del siervo y el Señor. Es decir, una de las dos partes, la fuerza y las leyes de esas, que ordenen esa fuerza, se anteponen una contra otra. Y aparece entonces el siervo y el Señor. Es decir, que solo puede sobrevivir una de estas dos formas de concebir las cosas y como la conciencia prefiere vivir como ser vivo y no decir yo, que las representaciones de esas leyes no son esas leyes, todavía piensa que el fenómeno es diferente de la cosa en sí, entonces la conciencia entonces decide ser un ser vivo, manipulable, pero no ser un yo, no ser alguien libre. Y entonces las fuerzas la objetividad de esas fuerzas se convierte en el Señor, en el que sí dice yo, y el siervo, que es la conciencia duplicada, ¿no? Las dos son la conciencia, la autoconciencia, ¿no? La conciencia se hace consciente de lo que produce, pero insiste en que eso que produce no es ella. Entonces eso está alienado, eso no está, es ajeno a ella. Y por lo tanto se convierte en el último gran desespero, en el último gran esfuerzo por intentar fundar la independencia del universo independiente del pensamiento, independiente de la conciencia. Y entonces esta autoconciencia, aparece esta dialéctica del Señor y el siervo, en donde la conciencia es la sierva de la misma conciencia, solo que esa conciencia que se hace Señor no puede ser capaz de ver lo que ella es ella misma. Entonces, el siervo se tiene que liberar del Señor y lo hace con su propia acción, con su propio obrar,
porque en el fondo el siervo crea el mundo con su trabajo, pero además contiene su deseo, refrena su deseo porque tiene que servir al Señor. Entonces en esta dialéctica el siervo se da cuenta que efectivamente quien en realidad está construyendo el mundo no es el Señor sino el siervo, y en realidad se da cuenta que ella sí vale como sujeto, que ella es un yo, que ella es una subjetividad y que ella también es real como las fuerzas del entendimiento. Pero antes de poder llegar a hacer la igualación, para poder identificar que las fuerzas del mundo, de las fuerzas que ordenan, que cohesionan el mundo, son las leyes, las representaciones de esa misma fuerza, o sea que el fenómeno es la cosa en sí, que el nómeno es el fenómeno, que la conciencia, que la autoconciencia en realidad es una duplicación de ella misma, tiene que pasar por el camino desventurado del estoicismo y el escepticismo, que es una tortura, una desventura, es el último gran intento del fracaso que ya hemos intentado poner, ¿verdad? De este empeño de imponer la subjetividad unilateral, aislada y abstracta. El estoicismo y el escepticismo es la forma en cómo la universalidad del pensamiento se tiene que encerrar en el claustro de María, diría Hegel en el fragmento del sistema, ¿verdad? Esta forma en donde el universo puede seguir funcionando, yo soy real en la medida en que yo vivo estas experiencias limitadas y particulares. Este último gran esfuerzo se viene abajo, fracasa, porque precisamente la conciencia puede darse cuenta que este camino que ha tomado lo va a llevar siempre al inicio de esta certeza sensible, a este mismo camino que ya reconoce. No, pues yo vengo de aquí, yo no puedo insistir que me sé la verdad, que la verdad es a priori, pero además no puedo insistir en que en la unilateralidad del yo voy a conseguir la verdad universal. Entonces, en ese momento, ya la conciencia, después que ha llegado a este extremo de empeñarse en que va a conseguir la verdad, renuncia, por fin renuncia a estos tres grandes presupuestos. A que el conocimiento es una función y se usa, por lo tanto se porta, es algo exterior. Renuncia a que la realidad es diferente del pensamiento y renuncia que la verdad está ante la experiencia y que la experiencia en realidad es la que lo ha llevado, la ha empujado a evolucionar, a llegar a este punto y que en realidad toda esa unilateralidad tiene un orden y una conexión ya dada por una negación determinada y esa negación determinada es lo que le permite que esa experiencia la constituya y por lo tanto el conocimiento es su acción, es su obrar, es ella misma y que el mundo, la cohesión del mundo en realidad es la conciencia misma y por lo tanto no hay diferencia entre el nómeno y el fenómeno, entre la cosa en sí y el conocimiento y la apariencia de la cosa en sí, que el conocimiento es la realidad, que pensar es el ser y que el ser es el pensar. Entonces, en ese momento, por fin lo subjetivo es objeto, por fin podemos entender, fíjense cómo la sustancia es sujeto y el sujeto es la sustancia. Fíjense que la filosofía de Hegel, este idealismo alemán, este proyecto de idealismo alemán hegeliano, va a insistir en que la sustancia es sujeto y el sujeto es la sustancia y no tiene nada que ver con que el yo se afirme en su unilateralidad y en sus convicciones, en decir lo que me dé la gana. Yo creo la realidad desde mi cabeza. Fíjense cómo esta estupidez no es así. Fíjense lo que tiene que transitar la conciencia, hacer ciencia de su experiencia, modificar el concepto de experiencia mismo, ahora hecho como una vivencia, hecho como algo que se integra, que se incorpora en la vida y que la conciencia entonces ahora se da cuenta que es creadora del mundo. Y en ese momento, donde la sustancia es el sujeto, donde, bueno, no nos extrememos, ¿no? La sustancia del sujeto, en un ya se da cuenta que el sujeto y la sustancia no son diferentes, por lo menos. En la sustancia del sujeto lo veremos eminentemente en la ciencia de la lógica, pero por lo menos ya tiene un abismo, ya tiene una intuición de que la cosa no va como pensaba. Que el sujeto es el objeto,
que el conocimiento es el pensar, que la universalidad del pensamiento necesita la singularidad de las formas de esa universalidad y que hay una unidad entre el pensamiento y el ser, entonces se termina, se cierra la ciencia, la experiencia, la conciencia, se acaba. No hay manera de alcanzar la verdad. Se renuncia a esos presupuestos, se renuncia a toda esa presuposición de que todo conocimiento tiene que anteceder a la verdad, de portar el conocimiento, de que la realidad es diferente del pensamiento. Y entonces aparece, entonces ahora sí, la fenomenología del espíritu, que es conocer lo universal desde lo particular. Que entonces que en realidad la conciencia tiene que bañarse, en realidad la conciencia estaba intentando ver al río, el fluir eterno de Heráclito, ¿verdad? Ese río eterno de Heráclito, y en realidad no la estaba viendo de ninguna afuera, estaba bañándose dentro de ella. La conciencia lo que se va a dar cuenta es que es parte de algo mayor, que es el espíritu. Y entonces aparece la razón, que la razón, al darse cuenta que la cohesión del mundo viene dada por unas leyes y esas leyes son ella misma, las ha creado, porque la verdad es una creación, porque la verdad es producir, es producida. La verdad no es descubierta, la verdad no es una cosa inmutable y eterna, tiene un contexto, un contexto, está circunscrita a un todo, a un tiempo, a un espacio, a una forma de ser, a un carácter, a un tropos. Entonces, conocer la verdad no te va a salir del forro. Conocer la verdad es conocer también tu tiempo, es conocer también la conciencia, cómo las demás conciencias, la subjetividad ha llegado a producir el lenguaje que estás hablando para conocer la verdad. La verdad no es algo que alguien pueda poseer, es algo que se construye a través del tiempo y que es un patrimonio de del espíritu. Ya no la conciencia, porque la conciencia es cuando te quieres aislar. La conciencia se tiene que entregar, ¿no? Era esta gente que no se quiere terminar de seducir, y entonces le cuenta y le manda flores y le manda flores y lo mete al cine. Y así, hasta que cede por fin la conciencia y dice, no, yo no soy conciencia. Yo no soy un yo, soy espíritu. Soy algo de algo mayor, soy una parte de un todo mayor que es un torrente eterno, fluir eterno como Heráclito, que se está moviendo y que es ella, su serie de configuraciones, sus series de fenómenos. El espíritu es sus fenómenos. Se fenomeniza el espíritu en el mundo, en las instituciones, en la historia y en la conciencia. Desde cualquier punto de vista, desde el objetivo de lo subjetivo, usted sigue viendo al espíritu, porque el espíritu se fenomeniza, porque el espíritu está. ¿Y cuál es la primera manifestación del espíritu? La razón. Este estadio en donde ya este momento de la conciencia, en donde la conciencia ya abandona esta idea de pensar que desde un yo va a conseguir la verdad, ya no se puede conseguir, ya no puede, se puede intentar esta cosa de creer que desde un yo, desde las percepciones va a conseguir la verdad, y que la razón entonces empieza a legislar, empieza a producir leyes y empieza a tener en cuenta las leyes universales para comprender particulares. Y efectivamente aquí aparece entonces una cantidad de leyes en donde la relación es lo real, no las cosas, sino cómo las leyes constituyen y cohesionan cosas con la forma en que proceden, la forma en que ellas son, la naturaleza que tienen. Aparecen leyes del pensamiento, leyes de la psicología, de la fisiología. Es muy interesante porque Hegel tiene hasta una historia del cráneo, ¿no? De cómo el cerebro se convirtió en la forma del cráneo permitió o insiste que ahí es donde reside el alma, de ahí es donde reside la psique. Es interesantísimo, ¿no? Pero bueno, todo esto es ya la conciencia, entonces ahora se convierte en razón, y la razón lo que hace es producir leyes y legislar, y empieza a legislar de todo. Venga, leyes para arriba, leyes para abajo, lo que sea. Y entonces este poco de leyes lo que termina produciendo es precisamente una producción de una razón que es observadora, que es paciente, que está detrás, observando, anotando, describiendo, y esto la va a llevar efectivamente a inequívocos, efectivamente a presupuestos que va a petrificar y que justamente la va a llevar entonces a producir reinos terribles, ¿no? Pero al mismo tiempo también va a producir un concepto fundamental para que el espíritu empiece o mejor dicho, este es el primer momento del espíritu, pero ahora el espíritu va a emerger a partir del concepto de individualidad. La razón,
que lo que va a generar son leyes en donde se tiene consideración universal y un particular, donde se comprende. Comprender es comprimir, ¿verdad? ¿No? Donde el universal y el particular se unen, se encierran, se aprietan durísimo. Comprimir es, ¿verdad? Cerrar la presión que se tiene entre dos elementos. ¿Cuál es el elemento? El universal y el particular, ¿verdad? Entonces esas leyes, esa legislación excesiva que va a producir la razón, va a producir la individualidad. Y esa individualidad es precisamente el sujeto, que el sujeto es su manifestación, sus obras, es decir, lo que él produce. Ahí es donde aparece con la razón aparece la historia. La historia es tanto que el sujeto se ha hecho mundo y ha producido instituciones que quieren legislar el mundo, que quieren ordenar el mundo, pero como acción humana. Esto es muy importante, muy, muy importante, en donde la certeza asciende a verdad y hay una totalidad para comprender la verdad. La verdad ya no es esta cosa unilateral, sino tiene un porqué, tiene una razón, tiene un devenir en esa serie y es dialéctico ese devenir, en donde cada serie se sigue a otra. Entonces esta universalidad de la razón va a producir la individualidad, pero también va a producir la moralidad y una razón legisladora que efectivamente entonces va a permitir producir su presupuesto y por lo tanto entonces su prejuicio y por lo tanto su forma de estancarse, pero también va a producir lo que la eleva, su negatividad, la positividad de la razón, pero también la negatividad de la razón, porque va a generar el concepto de individualidad, que es lo que va a permitir que se cree la familia, el individuo, la eticidad, pero también el Estado. También la forma en que el Estado, la producción del Estado, se genera como antepuesto, como prohibición, como bloque de leyes y de normatividad. Es decir, la familia, el sujeto, el arte, la ciencia se va a generar a partir del concepto de individualidad que solo es posible después de que la razón comprime, que después de que la razón comprende. Comprende que el universal y el singular, y que esa es la naturaleza de la verdad. Esa positividad de la razón y la negatividad de la razón, entonces va a generar entonces inmediatamente, así como sucedió la conciencia, ahora sí el espíritu. Que el espíritu que es el conflicto, ¿no? La libertad, es decir, que somos conscientes de que creamos y habitamos el mundo a través de la cultura y que estas figuras solo tienen sentido en la medida que estas figuras son momentos ahora del espíritu que se está fenomenizando y que cada uno, que la razón es el primer momento del espíritu, o mejor dicho, desde la conciencia siempre fue el espíritu, eso lo veremos en el espíritu absoluto. Nos daremos cuenta que desde la conciencia sensible, es decir, desde la ciencia de la experiencia de la conciencia, estaba el espíritu. Pero aquí la conciencia se da cuenta en la eticidad que cada figura, que cada momento de la conciencia, es decir, que ya no hay facultades, la facultad insiste en los presupuestos de la conciencia desde el yo, ¿verdad? Para Hegel ya no existe facultades del alma, porque son momentos de donde el espíritu se va fenomenizando, donde el espíritu solo tiene sentido, solo tiene realidad en la medida en que tiene su contexto y su totalidad cada momento, que sucede uno tras otro, que va generando positividad y negatividad y que va generando entonces movimiento precisamente para que el espíritu se reconozca a sí mismo como espíritu. En los pueblos, en la historia, en los productos artísticos, en la religión, en la ciencia, como ya lo habíamos hablado también. Entonces, la eticidad es el momento en donde aparece el espíritu. Pero este espíritu es precisamente la anteposición de dos individualidades. ¿Cuáles individualidades? La ley divina y la ley humana. Y hay en la historia de la filosofía, en la historia de la humanidad, este choque, esta tragedia entre estas dos leyes, que es precisamente Antígona de Sófocles. En Antígona de Sófocles, para Hegel, aparece efectivamente la dialéctica del espíritu, la forma en cómo el espíritu se hace mundo, se hace eticidad. Por supuesto que es trágico, porque cada una de las partes, la ley divina que defiende Antígona, la ley divina, la ley que constituye la familia, y la ley humana, la ley política, la ley del tirano, de Creonte,
que se defiende a sí misma y que dice que es lo que le da orden a la vida. Entonces, estas dos leyes se ponen como no hay reconocimiento de una de la otra, donde no puede haber sino ley legisladora y condenadora en ambos términos, termina habiendo una tragedia. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos puede llegar a una síntesis, ninguno de los dos puede llegar a una reconciliación. Y precisamente por eso es una tragedia, pero precisamente esta tragedia lo que hace es formar al espíritu para darse cuenta que tiene que reconciliar esta individualidad, que esta individualidad solo es posible en la medida en que ambos estén conectados y que precisamente no es que gane ni Antígona ni Creonte, es que precisamente esta tensión firme de estas dos posiciones permiten ver cómo el espíritu se hace mundo, cómo el espíritu se hace mundo, y este conflicto no es un conflicto, el de Antígona, no es un conflicto por la belleza, no es un conflicto para educar al pueblo, es un conflicto del espíritu mismo para hacerse eticidad, que es el reino efectivamente del espíritu, efectivamente del espíritu, de esta fenomenología del espíritu, de cómo se fenomeniza para que el espíritu reconozca que él es espíritu. Espíritu que se sabe espíritu. ¿Y cómo? Bueno, porque el espíritu lo que hace es un ejercicio de la virtud, de ver la totalidad de cómo ha llegado hasta aquí, esta serie de configuraciones, esta serie de momentos que han hecho que el espíritu sea él, que sea que se sabe espíritu y que se está enriqueciendo en este recorrido constante, eterno e inmutable, en donde generará infinitas formas. La más importante, que para Hegel es la ilustración. ¿Por qué? Porque la ilustración es como una idea se hace, se realiza. Aquí el espíritu en realidad es realización. Cómo planea desde su concepto para mejorarse, para ser virtuoso y generar, para que el destino no aparezca en la vida de los hombres, sino que cada hombre haga su camino al andar, ¿verdad? El camino no se hace, no está hecho, se hace al andar. ¿Y cómo se hace al andar? Bueno, la ilustración para Hegel fue precisamente este periodo. ¿Qué ocurre? Que la ilustración era positiva como razón legisladora, como imposición de una moralidad. Y al imponerse una moralidad, al imponerse la razón legisladora, la ilustración terminará en libertad absoluta. Y la libertad absoluta, como ya lo habíamos dicho, es efectivamente el reino del terror, es el reino de la espada, es el reino de la miseria y es la ruina precisamente para la libertad. Por eso la libertad absoluta es, o la libertad absoluta no, la libertad totalitaria es precisamente la libertad que no se desea. Por eso quien dice que Hegel es absolutista, que Hegel es prusiano, que Hegel no se leyó la fenomenología del espíritu, básicamente, ¿no? Ni entiende de qué va esta obra. Y finalmente, precisamente el espíritu, que se sabe espíritu, entonces puede comprender que lo fundamentado es el fundamento, que el espíritu se fenomeniza, que el espíritu es sus fenómenos, sus formas particulares que hacen la totalidad del espíritu, y que esto es justamente lo que permite que el mundo sea mundo, en tanto el sujeto se reconoce como objeto, como creador del objeto, porque el objeto no era más que el sujeto, pero el sujeto no como arbitrariedad de un yo, porque si no volveríamos a la certeza sensible. Entonces, efectivamente, este movimiento, este ejercicio de la virtud que va produciendo entonces un patrimonio, el espíritu, entonces reconoce que él ha llegado a ser lo que es gracias a esta unidad de cómo el conocimiento está tratando de igualarse con la realidad, y la realidad no es independiente del conocimiento que tenemos de ella, y que efectivamente cuando logramos la unidad llega la razón y llega el espíritu, y entonces efectivamente podemos comprender que el mundo no es natural, que el mundo no es positivo, que el mundo es consecuencia de nuestra acción, de nuestra praxis. Y por lo tanto, amigos míos, se acabó la inocencia. La inocencia no existe. La historia empezó, muchachos. ¿Cuándo? No nos importa. Porque aquí no estamos hablando de días. Lo que importa es, usted es responsable de su libertad, de su formación. Y si usted no se hace responsable, no importa, alguien lo va a hacer y lo va a convertir en siervo. Si usted quiere ser virtuoso, primero haga que su conciencia llegue, logra el camino hacia el espíritu. Reconózcase como espíritu, porque en la medida en que se reconozca como espíritu va a poder modificar el mundo. Y reconocerse como espíritu no implica necesariamente tomar
un caballo y una espada y hacer una revolución. El arte, que es la universalidad de la belleza, que es poder traer lo divino, lo divino, lo eterno, lo inmutable, en una configuración, una composición bella para mostrar la verdad de un tiempo, es una forma de reconocerse en el espíritu. Ser consciente, hacer filosofía efectivamente es ser consciente del espíritu, de ver cómo la universalidad de las cosas tiene una ley que la ordena, pero asimismo esa particularidad, esa forma corporal singular, determinada, se muestra tal como ella es en esa compresión con lo universal y que efectivamente solo puede aparecer en un momento y en un lugar determinado precisamente porque es un espíritu, porque es espiritual. Entonces nos estamos dando cuenta que no se puede hacer filosofía sin espíritu, sin universalidad, no se puede hacer filosofía sin sistema, sin dialéctica, en este sentido de totalidad, de poner a moverse, a fluir las determinaciones que van constituyendo las cosas, porque todas las cosas, toda la realidad está constituida, es obra como producto y como acción de una conciencia. Y efectivamente no es propiedad de un individuo, no es propiedad de un pueblo. Es que si existe un pueblo, en tanto la definición de pueblo, que tiene un Dios, que tiene una religión, que tiene una bandera, que tiene unas costumbres, entonces ya es una forma en que el espíritu se ha hecho, se ha fenomenizado. Y esta universalidad del espíritu es lo que va permitiendo que el espíritu se reconozca a sí mismo y se diga a sí mismo que se sabe como espíritu. Entonces, efectivamente vamos a dejarlo hasta acá porque esto está demasiado largo, pero en todo caso, aquí lo importante entonces de este camino de la fenomenología del espíritu, que además es la obra más importante, la que contiene a la primera, que es la ciencia de la experiencia y la conciencia, nos lleva entonces a reconocer que efectivamente la realidad, que el conocimiento no era lo que anticipábamos, que es otra cosa diferente y que precisamente somos creadores de la realidad, que el pensamiento y la acción, hay una unidad, no hay una unidad del pensamiento y el ser que es íntima y que se va produciendo a partir de que uno va pensando y que lo otro va emergiendo y que lo otro emerge porque que el pensamiento emerge también por esta relación con el ser y que efectivamente no hay adentros ni afueras y que la verdad no puede ser a priori y que la verdad es un constructo además y este constructo tiene un orden y una conexión que no es unilateral y que el patrimonio de la conciencia es una tradición que precisamente no nos niega el futuro, que no nos determina el futuro, sino más bien nos abre el futuro. Es decir, que la historia está por hacerse, que está abierta. ¿Y está abierta a qué? A la determinación, a la inclinación que viene dada por el pasado. Para Hegel, y aquí entonces aquí hay matices de si Hegel era de derecha o de izquierda. No, hay que aceptar la tradición. Uno no se puede abstraer de lo que hereda uno. Además, uno lo hereda obligatorio. Es el patrimonio de esta conciencia en el lenguaje, en las costumbres, en las acciones cotidianas, hasta la más mínima. Es producto del espíritu. Pero que justamente porque eres consciente de esta espiritualidad de la conciencia, esta espiritualidad del mundo en que habitamos, es por lo que lo puedo cambiar. Cada vez que me niego, que me abstraigo de él, al revés, me oprime. Entonces, usted es siervo, usted es potente, usted va a ser un siervo o usted va a ser el Señor. Usted va a producir su libertad en la medida en que usted pueda transitar y reconocerse como parte de un todo mayor, de un todo que lo configura. Pero que una vez alcanzamos la conciencia del espíritu, la autoconciencia de la infinitud, de la absolutez, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que somos fenómenos de esa parte mayor y que por lo tanto somos espíritu también y que podemos modificar y mover el espíritu haciendo el camino al andar, porque el camino no está hecho, porque el espíritu es lo que es por sus fenómenos y los fenómenos son lo que son
por el espíritu. Y por lo tanto, si yo entiendo, insisto en que primero o segundo, que tiempo o espacio, que esto o aquello, que percepción, voy a insistir en estas figuras de la conciencia ridícula, donde hay afuera y adentro, donde hay independencia, donde la realidad es independiente de mi pensamiento, cuando la realidad es puro espíritu. Y que por lo tanto el sujeto es la sustancia y la sustancia es sujeto. Esto hay que comprenderlo y eso será en la ciencia de la lógica, que será nuestra próxima clase y nuestra próxima unidad. Bueno, saludos.